Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Leofranco Rodríguez Rojas y sean bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Minero. Hoy se desarrollará el tema de formalización minera, régimen para la pequeña minería y minería artesanal. Y para ello contamos con la ponencia del doctor Daniel Jesús Palomino, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en el derecho administrativo, minero, ambiental, hidrocarburos, acceso a tierras y relaciones con comunidades. Ha trabajado en el Estudio Muñiz, América Móvil Per, Arambu Castañeda Boero Abogados y Capuñay y Ciesa Abogados. Ha realizado estudios de posgrado y programas especializados en sostenibilidad, digitalización del derecho e innovación empresarial en universidades de Canadá, Alemania, Israel y Colombia. En el ámbito académico, ha sido profesor de Derecho Administrativo por la Universidad de San Martín de Porres, autor de publicaciones jurídicas en revistas especializadas y expositor en diversos eventos académicos. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima y asociaciones profesionales vinculadas a los sectores mineros. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan desde el Zoom y redes sociales. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat, los cuales serán atendidas por el doctor cuando lo crea necesario. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar su ponencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianfranco, y muchas gracias a todos los que se conectan muy gentilmente hoy, viernes 13 por la noche, y deciden invertir un poquito de su tiempo en recibir algunas ideas de alguno de nosotros que estamos aquí dictando este diplomado y que con mucho entusiasmo y mucha disponibilidad compartimos para enriquecer un poco el debate público acerca de estos temas de coyuntura tan importantes dentro de la esfera minera. El tema que gentilmente el equipo de Beloyer me pidió compartir esta noche es el de formalización minera. Tengo acá una presentación eh, que nos va a ayudar un poco a tomar las principales ideas respecto de este tópico. Me confirma Gianfranco si es que puede visualizarse la pantalla. Ya. Leo Franco, perdóname. Leo Franco. Y de esa manera plantearles también la agenda de esta hora. A ver, ahora sí se ve mejor. Listo. Que es puntualmente revisar tres aspectos. El primero es los antecedentes y el contexto del actual proceso de formalización minera integral. El segundo punto es revisar muy brevemente algunas de las principales notas acerca del nuevo Decreto Supremo 009-2025 de Energía y Minas, que recientemente fue también modificado a propósito de la gran presión que eh, que recayó sobre las autoridades mineras a propósito de algunas disposiciones normativas bastante controvertidas. Y por último, algunas reflexiones sobre cuáles son los principales desafíos, contingencias y recomendaciones para los principales agentes económicos en la cadena de valor de la minería artesanal y de pequeña escala, principalmente aurífera, que es la que más ha concitado la atención de la ciudadanía en los últimos meses. ¿Sí? Entonces, para entender los antecedentes y contexto del proceso de formalización minera, yo siempre digo que hay que partir de la siguiente premisa. Hacer minería en el Perú, pese a que hablamos de una actividad ancestral, de mucha tradición hispánica, es actualmente muy difícil. Muy difícil por el tiempo que hay que invertir en esta actividad, por los recursos que hay que invertir, por la paciencia que hay que poner al momento de desarrollar un proyecto minero formal. Hacer minería formal en el Perú no es simple. Hay que previamente obtener una lista bastante larga de títulos y actos administrativos habilitantes, certificaciones, registros, los cuales no son todos emitidos por una sola entidad, por lo que hay que ir tocando diferentes puertas de la administración pública y también principalmente negociar con los privados, ¿no? Porque de acuerdo con la legislación que tenemos en el Perú, la concesión minera es un bien diferente, distinto del predio sobre el cual se proyecta. Entonces,
para poder acceder, para poder entrar al terreno en donde se encuentra el área concedida para explorar o para explotar minerales, pues hay que llegar a un acuerdo con el titular del predio. Y esa negociación no siempre es sencilla, no siempre es rápida, suele tomar mucho tiempo, y no en todos los casos se llega a buen puerto. Entonces, nuevamente, hacer minería formal en el país es harto complicado, sea para la fase de investigación que es la exploración, sea para iniciar la actividad de construcción de la planta de beneficio o ejecutar las actividades de explotación, y titular una concesión de beneficio hoy también se ha vuelto un poco más complicado que antes. Entonces, siendo tan complejo ejecutar las actividades mineras, sometidas además en algunos casos a diferentes conflictos sociales y vicisitudes administrativas que nunca faltan, eh, la formalización minera parte de esa premisa, parte de ese contexto, y se erige como una prueba de solución, un intento de solución a esta problemática de carácter público, ¿no? Que consiste básicamente en: tenemos un gran número de mineros a pequeña escala y artesanales que actualmente y desde hace ya mucho tiempo vienen ejecutando actividades mineras sin contar con esos títulos y actos administrativos habilitantes, y por tanto, al no contar con esos títulos y esas certificaciones, esos permisos mineros, pues se presume que se está generando con esas actividades un daño al medio ambiente y poniendo en riesgo la seguridad y salud de las personas. Entonces, para eso necesitamos una llave que nos permita abrir la puerta y hacer que todo ese universo de titulares de actividades mineras no formales puedan convertirse en formales a través del otorgamiento de los permisos correspondientes. Esa problemática no es del 2025, ni es del 2017, ni es del 2012. Viene desde hace muchos, muchos años atrás. Tengo acá una línea de tiempo sobre la cual quisiera ir deteniéndome por algunos hitos importantes que considero son clave para poder comprender en qué espacio-tiempo nos encontramos actualmente, cuáles son las principales características del problema que tenemos y los desafíos pendientes. Eh, Cuando hablamos de formalización minera o del proceso de formalización minera, equivocadamente se alega que tenemos aproximadamente 23 años tratando de formalizar a los mineros a través de este proceso, a través de lo que se conoce comúnmente hoy por hoy como el reinfo. Lo cierto es que los intentos para brindarle facilidades a los mineros artesanales y de pequeña escala podrían concentrarse en la ley de la minería artesanal y de pequeña escala del 2002, que es el primer intento formal, estructurado, normativo, a través del cual se establecieron diferentes disposiciones normativas para promover que los mineros artesanales y de pequeña escala puedan, bajo un régimen simplificado, con determinados beneficios y determinadas facilidades, eh, puedan transitar desde la no formalidad hacia la formalidad. Ese primer intento, que data del año 2002, como no estableció plazos ni indicadores de logro, es que durante el año 2002 y en adelante hasta finales del año 2011, pues los resultados son muy difíciles de identificar por la inexistencia de estos plazos y de un conjunto de procedimientos, etapas y objetivos trazables, mesurables, que nos permitan saber cuánta gente se ha formalizado a partir de ese primer intento. Entonces, pasado el tiempo, llegamos al año 2011, y en diciembre del año 2011 tenemos una situación bastante particular, y es que comienzan a hacerse mucho más visibles los estragos que la minería no formal venía generando en la Amazonía y en el sur del país, puntualmente en la región de Madre de Dios, en donde se veía grandes extensiones de selva
directamente afectada a través de la actividad minera aluvial, con dragas, con equipos que permanentemente generaban eh, erosión en el suelo y problemas de contaminación, además de otros focos delictivos asociados a esta actividad económica en la región. Y eso generó que el Congreso de la República emita una ley habilitante en el 2011 que permitió en ese momento al gobierno liderado por el expresidente Ollanta Humala publicar 9 decretos legislativos trascendentales en la historia reciente de la regulación minera. Decretos legislativos que regularon diferentes aspectos. El primero tuvo por intención interdictar las actividades mineras ilegales. Por primera vez se define qué cosa se entiende por minería ilegal. Diferentes medidas fueron contempladas en este primer decreto legislativo orientadas a decomisar maquinaria, equipos en aquellos lugares en donde las actividades mineras quedaban proscritas. Entre estos lugares estaba Madre de Dios, con excepción del corredor minero del anexo 1 que se precisaba en la norma. En la eventualidad de que no pudiese desafectarse la maquinaria, el equipo del suelo, pues se habilitaba a la Policía Nacional del Perú, como las Fuerzas Armadas, a destruir dichos equipos, dicha maquinaria. Eh, Se establecieron diferentes sanciones y mecanismos para proscribir esta actividad, perseguir esta actividad, y todo ello se complementó también con un siguiente decreto legislativo que crea por primera vez el delito de minería ilegal, eh, elevando la actividad a un tipo penal que para su configuración precisaba de lo siguiente. Primero, ejecutar una actividad minera de exploración, extracción, explotación o similares. Segundo, que esta actividad no se encuentre autorizada por la administración pública, es decir, que no se cuente con las autorizaciones, sea de explotación, sea de exploración, o sea el título de concesión de beneficio y su autorización de funcionamiento. Y tres, que esta actividad no autorizada tenga el potencial de dañar al medio ambiente o a la seguridad y salud de las personas. Concurriendo estos tres elementos, teníamos ya configurado el delito de minería ilegal. No fue el único delito, se tipificaron otros tantos en el 2012, esto fue verano del 2012. Entre ellos están el delito de tráfico ilícito de insumos químicos, tráfico ilícito de maquinarias y equipos, financiamiento de la minería ilegal, comercio clandestino, obstaculización de la fiscalización y, por supuesto, el delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal. Nuevamente, todos estos delitos forman parte de uno de los decretos legislativos que fueron promulgados en el verano del 2012 a propósito de este paquete legislativo con el cual se trató de perseguir la actividad minera no formal, ahora llamada ilegal. Otra tercera medida importante que se tiene en el verano del 2012 es el decreto legislativo 1107 y el 1103. Son otros dos decretos legislativos que complementan los ya mencionados y que principalmente están orientados a controlar la transferencia, el transporte, el uso, la comercialización y la provisión de maquinarias y equipos para la minería a pequeña escala, así como los insumos químicos, entendiéndose por insumos químicos al diésel, las gasolinas, los gasooles, el cianuro, el mercurio, entre otros insumos necesarios para la actividad minera. En estos dos decretos legislativos se coincide en establecer rutas fiscales para que la SUNAT pueda controlar los diferentes puntos de monitoreo cómo se trasladan estos insumos para la actividad minera. Se establecen también competencias para que SUNAT, en colaboración con la PNP, el Ministerio Público, o SINERMIN y otras entidades asociadas, puedan ejercer un control, tienen facultades para controlar, para decomisar, para incautar
no solamente maquinarias y equipos e insumos, sino también los productos mineros. Y en el decreto legislativo 1107 se precisan disposiciones específicas para el producto minero denominado oro. El oro, en cualquier condición en la que se encuentre, comienza a volverse un mineral, un producto minero altamente fiscalizado y regulado en su comercialización a partir del 2012. Luego tenemos otros decretos legislativos también que tuvieron por objeto el reforzar las competencias de los gobiernos regionales para la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal en los aspectos ambientales. Se establecen nuevos cuadros de tipificación y sanción en materia ambiental, nuevas competencias para los GORES, quienes son además los competentes para fiscalizar a los PPMs y PMAs, y se crea también el sistema de pérdida de dominio para que todo aquello que fue en su momento incautado a partir de los operativos contra la minería ilegal pueda a través de un proceso simplificado pasar a manos del Estado. Entonces, teníamos en principio el circuito completo para perseguir a la actividad minera no formal a partir del año 2012 denominada ilegal. Todo eso es lo que se encuentra alrededor de este decreto legislativo que señalo en esta diapositiva, que es el decreto legislativo 1105. El 1105 fue el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Si una cara establecía a detalle todas las medidas inquisitivas del Estado peruano para combatir la minería ilegal, hasta ese momento denominada simplemente minería no formal, con el decreto legislativo 1105 se establece lo que en ese momento se consideró la solución para que aquellos mineros que son en principio calificados como ilegales, antes no formales, a través de un proceso de formalización minera que se crea en el decreto legislativo 1105, puedan pasar de esa no formalidad / ilegalidad a la formalidad. ¿Y en qué consistía este tránsito? En que dentro de un plazo establecido, aquellos mineros a pequeña escala y mineros artesanales puedan declarar frente al Estado peruano que se encontraban ejecutando actividades de explotación o de beneficio sin los permisos correspondientes de minería, pero que tenían la intención de conseguirlos cumpliendo para esos efectos con todos los requisitos que establece la legislación nacional para que cualquier persona ejecute actividad minera de explotación o de beneficio formal. Ese plazo, que era un plazo determinado, finito, era de 2 años. Comenzaba en el verano del 2012 y culminaba en abril del 2014. ¿Cuál era la situación de estos mineros a pequeña escala en el ínterin? Pues la situación era la de sujetos que se encontraban habilitados para poder ejecutar y continuar realizando las actividades mineras que venían desarrollando siempre y cuando se hayan inscrito en el proceso, se hayan acercado al Estado y hayan declarado su voluntad de quererse formalizar. Esta declaración de voluntad es lo que allá por el 2012 se conocía como la declaración de compromisos. Una declaración, un formato en el que el minero indicaba en qué concesión minera se encontraba trabajando, sea una concesión propia o sea una concesión de tercero, qué actividad ejecutaba y que tenía el compromiso firme de obtener los títulos necesarios para obtener finalmente la autorización de inicio de actividades de explotación o titular su concesión de beneficio y obtener las autorizaciones de funcionamiento respectivas. El conjunto de declaraciones de compromisos que fueron en ese momento recibidas por el Estado peruano pasaron a lo que se denominó también en aquel momento el famoso Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos. En este registro, que lo administraba la Dirección General de Formalización Minera a partir de mediados del 2013, es en donde se encontraba
la relación completa de los aproximadamente 70.000 y algo, algunos más, mineros a pequeña escala, es decir, pequeños productores mineros o mineros artesanales, que se habían presentado frente a la autoridad regional para declarar su voluntad de querer formalizarse. Entonces, en aquella época, eh, si, por ejemplo, alguna empresa deseaba adquirir productos mineros del segmento de la minería a pequeña escala y artesanal en formalización, el sistema de validación, o por decidas decirlo de alguna otra manera, el título supletorio, el título alternativo a la autorización de inicio de actividades, era la inscripción en este registro nacional de declaraciones de compromiso. Pasados los 2 años, llegamos al 14 de abril del año 2014 o 19 de abril del 2014, si no me falla la memoria. Y en aquel momento recuerdo que el alto comisionado de la lucha contra la minería ilegal, cargo ejercido en aquel momento por el señor Daniel Urresti, declaraba en Canal N y en diferentes medios que durante esos 2 años de vigencia del proceso de formalización minera, solamente 100 personas de un universo de 70.000 inscritos habían obtenido la autorización de inicio de actividades que los convertía en mineros formales. Por lo que era necesario revisar las normas y saber dónde estaban los cuellos de botella. ¿Por qué no avanzamos en el número de mineros a formalizarse? Es entonces que a través del Decreto Supremo 029/2014 de la Presidencia del Consejo de Ministros, se decide establecer un régimen temporal de cara al año 2016 para revisar cuál era la situación de los mineros en proceso de formalización, simplificar los requisitos y establecer mecanismos para ayudar a los mineros en proceso de formalización a obtener esos requisitos previos para aplicar a la autorización de inicio de actividades de explotación o la autorización de operaciones de beneficio. Obviamente, eso suponía una prórroga. Si el proceso de formalización iba a durar 2 años y lo íbamos a prorrogar hasta el año 2016, ahí comenzamos ya a hablar de la primera prórroga del proceso de formalización minera como lo conocemos hoy. Y es así como avanzamos en el tiempo y llegamos aproximadamente a diciembre del año 2016. En diciembre del año 2016, ¿qué es lo que tenemos? Desde el 2014 hasta fines del 2016, hemos tenido aproximadamente 70.000 personas, entre naturales y jurídicas, que se inscribieron en el registro de declaraciones de compromiso, que a partir del Decreto Supremo 029/2014 de PCM cambia de nombre y se va a llamar ahora Registro de Saneamiento. Y en el camino tenemos también un cambio de gobierno, ¿no? Ya estamos en diciembre de 2016 bajo la administración del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, nuevos ministros, nuevos directores de la Dirección General de Formalización Minera, y es en diciembre del 2016 que, al igual que como ocurrió en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, a través de facultades delegadas por parte del Congreso de la República, el Ejecutivo, la administración del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, publica 2 decretos legislativos clave, que son el decreto legislativo 1293 y 1336. ¿Qué se establece con estos decretos legislativos? Con estos decretos legislativos se dice lo siguiente: han transcurrido algunos años, desde el año 2012 hasta la fecha, y no hemos tenido resultados en la formalización. Pero no solamente eso, sino que en el 2012, por desconocimiento, por razones X, Y, Z, muchos mineros estuvieron muy temerosos
de ingresar al proceso de formalización porque desconocían cómo funcionaba esto y no lograron inscribirse. Entonces, no entraron al circuito de la formalización, pero ese no es el único problema. El problema es que siguen operando. Entonces, si siguen operando y nunca entraron al proceso de formalización, no va a haber manera legal de poder ponerlos a derecho a menos que ellos obtengan los permisos por la vía regular, la que le aplica a toda compañía minera de la gran, mediana, pequeña y artesanal minería formal. Entonces, ¿qué hacemos con ese gran número que no entró hasta el 5 de diciembre del 2012, que era el deadline? Pues abramos por segunda vez la puerta y establezcamos que vamos ahora a prorrogar el proceso de formalización minera bajo un nuevo nombre. Ya no vamos a denominar a este banco de datos declaraciones de compromiso ni registro de saneamiento, sino vamos a crearle el nombre de Registro Integral de Formalización Minera, REINF. Y el proceso de formalización minera, que es exactamente el mismo que viene en el 2012, se va a llamar Proceso de Formalización Minera Integral. La principal característica de este cambio fue que, en primer lugar, comienza a exigirse a los mineros en proceso de formalización el contar con el RUC, que era algo que todavía hasta esa fecha se venía discutiendo y no todos los mineros en formalización tramitaban. Dos, se abre por segunda vez la puerta y se indica que todo aquel que ha venido ejecutando actividades mineras no formales en los últimos 5 años aprovechen la oportunidad y se inscriban en este proceso a efecto de que puedan continuar con sus actividades de extracción, de beneficio o de comercialización de minerales sin ser perseguidos por la autoridad eh, policial, sin ser perseguidos por el Ministerio Público. eh, y también se precisa que ahora el registro lo va a manejar la SUNAT, entonces todos van a tener que inscribirse a través de la SUNAT. Este plazo para poder ingresar al proceso de formalización venció aproximadamente por agosto del año 2017. Y por supuesto, nuevo gobierno, nuevo sistema, nuevos nombres, nuevo plazo. Se establece una segunda prórroga a través de estos decretos legislativos para que ahora el proceso de formalización que venía del año 2012 y que fue prorrogado en el año 2014, en esta segunda prórroga hablemos de 36 meses. Básicamente 3 años más. Durante estos 3 años se precisó también en este conjunto normativo que íbamos a tener algunas facilidades adicionales. Se privilegió el hecho de presentar declaraciones juradas, se simplificaron algunos trámites, se relajaron algunos plazos también. Si antes teníamos con el decreto legislativo 1105 plazos que debían cumplirse o títulos que debían obtenerse de forma secuencial, ya con esta regulación nueva en este proceso de formalización bajo la denominación del REINFO, no iba a ser así. Se iba a poder libremente obtener los títulos en el tiempo que el minero desee, siempre y cuando la autorización llegue dentro de los 36 meses. Es así como avanzamos en el tiempo. Todos conocemos las vicisitudes políticas que pasamos a través del 2018, 19 y luego la pandemia. Y llegamos aproximadamente a octubre del año 2019. En octubre del año 2019 tenemos que el Congreso de la República, ya esta es la primera vez que el Congreso de la República interviene en la regulación del proceso de formalización como lo conocemos hoy, y se publica la Ley 31.007. La Ley 31.007, dada por el Congreso de la República del Perú, establece en octubre del 2019
una nueva prórroga sobre los argumentos de que hay mucha gente que no llegó a ingresar al proceso de formalización en el año 2012, en el año 2017 y siguen fuera. Abramos por tercera vez la puerta para que todo aquel que no ingresó en la primera oportunidad ni en la segunda, en esta tercera, que es la vencida, sí ingrese. De igual manera, se establece que, como quiera que no vamos a cumplir con el plazo de los 36 meses porque falta formalizar a mucha gente, pues vamos a prorrogar por tercera vez la vigencia del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del año 2021. Es todo lo que se regula vía legislativa. Se ampliaron algunos plazos para presentarse en esta tercera ventana, sobre todo con ocasión de la pandemia. eh, Se tenía un plazo previsto para que todo aquel que estaba dentro del supuesto hecho la norma, es decir, ejecutar actividades sin la autorización y tener la vocación de querer formalizarse, pueda ingresar al sistema, pero como estuvimos la pandemia, este ingreso o el plazo para ingresar al proceso de formalización se prorrogó hasta aproximadamente el 23 de septiembre del año 2020, ¿no? A propósito de la suspensión de los plazos administrativos y toda la vorágine normativa que tuvimos durante COVID-19. Entonces, bajo esta cuarta etapa, porque esto es como las series de Netflix, viene por temporadas, esta es la cuarta temporada, tenemos ya que los gobiernos regionales siguieron tratando de formalizar a la mayor cantidad de mineros a pequeña escala. Se elevaron muchísimo los procedimientos de exclusión de los mineros artesanales y de pequeña escala en formalización sobre concesiones mineras de terceros. Sin embargo, los resultados seguían siendo bastante adversos a los deseos de la administración pública y del Estado, pero no en su conjunto, ¿no? Eh, Periódicamente, y acceso a la información pública, uno podría advertir que los resultados de la formalización seguían siendo poquísimos. No superaban los 1.500, 1.600 titulares de actividades mineras formalizados por aquellos años. Y el número, si bien es cierto, la cantidad de mineros con intenciones de formalizarse era como de 70.000 en el 2012, allá por el año 2020-21 teníamos ya un poco más de 80.000 personas, entre naturales y jurídicas, queriendo formalizarse. Ahí hay que tener una lectura también paralela, que es importante, porque ya desde aquella época venía sugiriéndose desde diferentes tribunas la necesidad de ejecutar una depuración al reinfo, porque era físicamente imposible, con la data que se tenía en ese momento, que aproximadamente existan 80.000 unidades operativas, unidades de explotación o de beneficio en actividad. Entonces comienza ya desde aquel momento a hacerse mucho más fuerte la tesis de que en realidad en octubre del 2019 muchas personas naturales y jurídicas inescrupulosamente comenzaron a declarar actividades mineras en concesiones de terceros o en áreas diversas a fin de poder comenzar a utilizar indebidamente la formalización como un mecanismo para lavar mineral ilegal y hacerlo pasar como mineral proveniente de actividades informales que, si bien no tienen los títulos, legalmente están esas actividades habilitadas para explotar y comercializar legalmente los productos.
Entonces, durante todo ese periodo hay un incremento en las acciones por parte de los titulares de concesiones mineras para excluir a mineros informales con reinfos en las concesiones de su titularidad, acciones posesorias, de defensa posesoria para poder eh, desalojar a aquellos mineros que se encontraban invadiendo terrenos de empresas mineras o de comunidades. Y por supuesto también se incrementaron las denuncias de carácter penal por la comisión del delito de usurpación. Sin embargo, eh, contra todo pronóstico, el proceso de formalización minera continuó avanzando, los resultados siguieron siendo mínimos y llegado el 31 de diciembre del año 2021, casi a medianoche, se publica la ley 31.388, que es la segunda intervención del Congreso a nivel normativo para regular el proceso de formalización minera. Esta ley, a diferencia de la ley 31.007, es particular, es diferente porque establece obligaciones adicionales para que el propio Estado pueda mejorar la regulación vinculada a la formalización. En principio lo que hace es prorrogar por cuarta vez el proceso de formalización minera, establece que va a continuar por un tiempo más, no permite que entren nuevas personas, no permite que se ingrese nuevos titulares de actividades mineras a pequeña escala o artesanales en el proceso, pero sí conmina al Ministerio de Energía y Minas a que pueda trabajar en una política pública nacional que aborde la problemática de la minería artesanal y de pequeña escala y en específico el de la formalización minera para darle una solución al problema. Es así como en noviembre del año 2022 se publica la primera política nacional multisectorial para la minería artesanal y de pequeña escala al 2030, que de hecho es la primera política minera que tenemos, ni siquiera hay una política aprobada para la gran y mediana minería, sino se comenzó con la minería a pequeña escala. Y este documento, que es un documento bastante extenso, eh, pero que se puede calificar como un buen diagnóstico de todo lo que se tenía a la vista. Toda la data que se reunió durante los años 2012 al 2022 está concentrada en ese documento. Se advierten problemáticas desde diferentes perspectivas que interfieren con eh, ese objetivo que es formalizar a los mineros a pequeña escala y artesanales. Y entre las diferentes causas que se describen están las causas de carácter financiero, causas vinculadas a precariedad laboral, eh, falta de asistencia técnica, contable, legal, problemáticas de género, problemáticas vinculadas a inseguridad, temas vinculados a cadenas ilegales de suministro de insumos químicos, de productos, de hidrocarburos, deficiencias en los eh, mecanismos de control y fiscalización de las actividades mineras por parte de los gobiernos regionales, entiéndase deficiencias de carácter tanto técnico como de personal, cantidad de personal asignado para la titánica labor de formalizar a un gran número de mineros en proceso de formalización, algunos asuntos vinculados también con corrupción, por supuesto, que se levantan, entre otras problemáticas. Sin embargo, lo que llama la atención y es respecto de lo que, en mi opinión, debería de, con toda la normativa que se va a publicar seguramente en los próximos meses, tomarse más en cuenta, es que para ese documento, para la Política Nacional Multisectorial de la Minería Artesanal y Pequeña Escala,
El problema de fondo por el cual no se logra formalizar a los mineros es porque uno de los requisitos para su formalización es el contar con una concesión minera. Puede ser bajo la titularidad, es decir, como concesionario, o tener un contrato de cesión minera vigente, inscrito en registros públicos, o alternativamente contar con un contrato de explotación minera, también inscrito en registros públicos. Entonces, en ese documento, se escriben diferentes problemas, pero el central, el principal, que se resume muy bien en uno de los capítulos del documento, es que aproximadamente del 85 a 90% de mineros en proceso de formalización no pueden formalizarse porque no llegan a un acuerdo con los concesionarios mineros. Y como el acuerdo sea la cesión minera, el contrato de transferencia, el contrato de explotación minera, es un requisito indispensable para cerrar la formalización y obtener la autorización de inicio de operaciones, pues sin esa aquiescencia, sin ese consentimiento del concesionario, es legalmente inviable poder formalizarlos. Y ese es un problema que no atañe al 2%, al 3% de los mineros informales, sino de acuerdo con lo determinado en la investigación ejecutada por la Dirección General de Formalización Minera y todos los consultores que citan en sus anexos, es una problemática que afecta al 85-90% del universo de mineros en proceso de formalización. Entonces, ya desde esa época, mucho antes también, diferentes voces de diferentes tribunas veníamos advirtiendo esto, pero oficialmente el problema se hace patente en este documento en noviembre del 2022. Llama también la atención que en la matriz de alternativa de solución que se plantea en esta política, al principal problema, que es este enorme número de mineros en proceso de formalización que no pueden llegar a un acuerdo con los concesionarios mineros y no pueden celebrar los contratos de explotación, de cesión minera o adquirir las concesiones finalmente. Eh, Entre las soluciones que plantea el Estado peruano están el diálogo y más diálogo, sistemas de mediación. Entonces, eh, a mi criterio, es un documento espectacular a nivel de diagnóstico. Se entiende perfectamente cuál es la problemática. Yo recomiendo a quienes están interesados en este tema que una manera de entender mejor la problemática de la minería artesanal y a pequeña escala es revisando esta política, porque a nivel de diagnóstico es muy bueno el documento. Pero cuando llegamos a la parte de las soluciones es en donde claramente tenemos un problema. Porque si la solución va a ser establecer mecanismos de mediación en donde el Estado peruano intervenga como mediador y esa solución se sustenta en el estudio académico de un científico social de la Universidad de Canadá y XYZ, pues teóricamente puede funcionar en un laboratorio. En la práctica, lamentablemente, si es que las dos partes no están de acuerdo, no hay manera que por más mediación que exista por parte del Estado peruano, se llegue a cerrar un acuerdo para el uso de la concesión minera, sea bajo una cesión minera, un contrato de explotación o una transferencia entre el concesionario minero y el minero en proceso de formalización. Cerrado el paréntesis, nos quedamos en noviembre de 2022 y avanzamos en el tiempo. Llegamos finalmente a noviembre del año 2024. Eh, Se supone que con la última prórroga, la ley 31.388, el proceso de formalización minera que se crea en el año 2012, debía finalizar el 31 de diciembre del año 2024, es decir, el último día del año pasado. Es por eso que, a efectos de tener algún mecanismo para regular la problemática
y evitar una nueva prórroga es que el Ejecutivo presenta finalmente el famoso proyecto de ley MAPE en diciembre del año pasado, proyecto que, como todos conocemos, es finalmente rechazado por el Congreso, y en su lugar se publica el 27 de diciembre la ley 32.213, que es la ley que prorroga, se supone por última vez, el proceso de formalización minera integral hasta el 30 de junio de este año, es decir, hasta este mes, con la expectativa, con la posibilidad de que vencido este plazo, o antes inclusive, el Ejecutivo, a través de un decreto supremo, pueda prorrogar el proceso de formalización minera por hasta 6 meses adicionales. Es decir, en el peor escenario para quienes son los detractores del proceso de formalización, tenemos reinfo hasta el 31 de diciembre de 2025. Y en el mejor escenario, para quienes ejecutan actividades de formalización, pueden continuar haciendo sus actividades de explotación o de beneficio y comercializando libremente sus minerales hasta fines de este año. Esta medida, que se dicta el 27 de diciembre del año pasado, eh, ha tenido a su vez una cadena de acontecimientos durante este primer semestre bastante agitada. Recordemos que ya el año pasado, a fines del año pasado, se tuvo la audiencia en el Tribunal Constitucional por la acción de inconstitucionalidad contra la ley 31.388, que fue la cuarta prórroga del proceso de formalización. Los demandantes, o el demandante, que fue en este caso el Colegio de Abogados de Loreto, sustentó la inconstitucionalidad de la ley en el sentido de que una prórroga más a este proceso de formalización minera tenía como consecuencia mantener el status quo de afectación al medio ambiente, a la salud de las personas, a la seguridad de la gente, eh, aduciendo que el reinfo, el proceso de formalización minera integral y este registro que permite continuar haciendo actividades sin los permisos, pero solamente con el amparo de esta inscripción, pues se había convertido en un instrumento para hacer pasar actividades ilegales como legales, y no encontrarse expuesto a los controles y a las sanciones administrativas, como también a las denuncias por minería ilegal, que dicho sea de paso, durante todo este tiempo, los mineros en proceso de formalización han venido gozando de exención de responsabilidad penal, lo cual implica que aun cuando se ejecuten actividades mineras sin autorización y contaminando en el peor de los casos el medio ambiente o afectando la salud y seguridad de las personas, el hecho de encontrarse en el proceso de formalización minera resultaría un eximente de responsabilidad no siendo procesables. Entonces, esta acción de inconstitucionalidad finalmente es resuelta en abril de este año, en abril, cuando el Tribunal Constitucional determina que la demanda es improcedente porque si bien la acción se dirigía contra la ley 31.388, con la ley 32.213, derogándose la anterior y bajo un nuevo esquema, con nuevas obligaciones, nuevos compromisos a ser asumidos por el Estado peruano, pues estábamos frente a un régimen normativo derogado y por tanto lo que aplicaría en este caso sería sustracción de la materia. Eso ocurre en abril de 2025. Tenemos también los lamentables eventos que permanentemente comienzan a tener lugar en Patás hasta llegar a su clímax con el asesinato cruel de los 13 mineros que todos hemos podido seguir a través de los diferentes medios de comunicación. Un decreto de urgencia
con alcance en Patás para controlar, bueno, suspender las actividades mineras y controlar eh, de mejor manera la zona para evitar que sigan produciéndose estos actos de vandalismo y estos actos criminales. Eh, y en medio de todo eso, aproximadamente 11 proyectos de ley que han tenido todos como propósito regular, reforzar los controles para la trazabilidad de los minerales, establecer nuevos mecanismos para formalizar a los mineros a pequeña escala. Entre otros proyectos están también el abrir nuevamente eh, el registro para que nuevas personas naturales o jurídicas ingresen a un nuevo proceso de formalización. Es decir, tenemos propuestas a todos. Todos han tratado de incorporar sus diferentes intereses en estos proyectos de ley. Lo que hay a la fecha es ya un predictamen de la Comisión de Energía y Minas que viene circulando y viene siendo fuertemente criticado también. En paralelo, con la ley 32.213 se estableció, recordarán ustedes, la rectoría del Ministerio de Energía y Minas en materia de formalización minera, estableciéndose que para efectos de la formalización, los gobiernos regionales ya no van a estar a cargo de este proceso, sino que todo lo vamos a concentrar en la Dirección General de Formalización Minera, razón por la cual ahora, al amparo ya del reglamento de la ley 32.213, pues los gobiernos regionales tienen que inventariar los expedientes que tienen a su cargo y trasladarlos a Lima para que sea ahora la Dirección General de Formalización Minera la encargada de continuar con el proceso durante el tiempo que se supone va a durar este proceso, que en el peor escenario, como indico, o el mejor escenario, dependiendo de qué frente, de qué lugar uno se ubique, debería culminar el 31 de diciembre del año 2025, o sea, fines de este año. Em, Se espera también que en este año se pueda emitir, se pueda publicar la nueva ley de la minería artesanal y de pequeña escala, que es justamente lo que se está trabajando en el Congreso, a fin de encontrar una solución a la problemática de la cantidad de mineros a pequeña escala y artesanales que, si no se formalizan ahora, van a tener que enfrentar diferentes consecuencias y sanciones. O cuáles van a ser ahora los regímenes especiales para quienes deseen ejecutar actividades mineras no a la mediana ni a la gran minería. Entonces, todas esas respuestas se supone que deberían estar ya planteadas en la nueva y futura ley MAPE, la ley de la minería artesanal y pequeña escala, que nuevamente para que guarde correlación con lo que se ha venido trabajando, debería publicarse antes del cierre del 2025. Ahora, esto ya a nivel político tiene también un análisis, una visión paralela, ¿no? Tenemos, recuerden, menos de un año para elecciones, con lo cual lo más probable es que cuanto más nos acerquemos a diciembre, las propuestas más populares y en algunos casos demagógicas respecto de los diferentes tópicos que nos imaginemos, y entre ellos seguramente también estará la formalización minera, va a comenzar a tener más eco. Entonces, va a ser un año un poco complicado, si no bastante complicado, y la suerte de la minería artesanal y de pequeña escala, contrariamente a lo que las autoridades han mencionado públicamente, dudo mucho que se resuelva este año. Lo más probable, y justamente por eso me tomé un poco el trabajo de hacer la línea de tiempo para hacer un paralelo de cómo evolucionó la normativa y cómo también hemos tenido a nivel político los cambios que conocemos. Probablemente sea el próximo año con la nueva administración la que, con la que se defina mejor la situación y las soluciones que hasta el momento
parecen encontrarse en un callejón sin salida, ¿no? Es una discusión muy profunda, muy delicada. No es sencillo dejar, por un lado, a un gran número de mineros a pequeña escala y artesanales que quieren formalizarse, pero que no pueden hacerlo porque han invadido concesiones de terceros, pero si se les pasa de un día para otro de la informalidad a la ilegalidad, van a verse perseguidos por el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, la PNP y todas las autoridades públicas del Estado peruano. Como tampoco es sencillo, tampoco es fácil, y de hecho sería altamente contraproducente obligar a los concesionarios mineros que han venido pagando su derecho de vigencia y sus penalidades durante años a aceptar que terceros ejecuten actividades mineras sin su consentimiento en sus concesiones mineras. Una medida que vaya en contra de ese principio podría ser perfectamente tildada, calificada como expropiación indirecta, y eso generaría múltiples controversias entre los inversionistas de capitales nacionales o extranjeros y el Estado peruano, como ha ocurrido en situaciones anteriores, en donde inclusive se ha llevado estas diferencias a tribunales de arbitraje internacional de inversiones. Entonces, el tiempo me ha sido un poco estivo, pero he tratado de, en la medida de lo posible, de brindar una visión bastante general y completa de la evolución normativa que tenemos. Ha habido una gran cantidad de normas que han salido en estos años. Yo recuerdo que en junio, no, sí, en junio del 2013, me tomé el trabajo de identificar con el SPIG en mano todas las normas en donde se regulaban algunos aspectos o situaciones particulares asociadas a los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. Esa lista de normas era de aproximadamente 280. A junio del 2013 han pasado ya desde ese entonces aproximadamente 12 años, y la producción normativa se ha incrementado y se sigue incrementando, y lo más probable es que se siga incrementando mucho más. Es un problema público importante, eh, que tiene también muchísima relación con la evolución del precio del oro en los últimos años, ¿no? El problema se ha acentuado, ha comenzado a exacerbarse conforme también ha ido subiendo el valor de la onza de oro, pero es un tema que definitivamente tiene que estar en la agenda de este gobierno, de este Congreso, y seguramente formará parte también de los temas a discutirse en la próxima administración. Mientras tanto, algunos mensajes a los concesionarios: procurar tener a la mano y ejercer todas las acciones necesarias para garantizar, resguardar la intangibilidad de las concesiones mineras. A los mineros en proceso de formalización, observar los plazos que están corriendo. Se tiene 45 días para presentar alguno de los requisitos para levantar la suspensión del reinfo, y 90 días para obtener eh, la solicitud de uso de explosivos por quienes adquieren productos mineros, y también a las plantas de beneficio que prestan servicios. Debe reforzarse tremendamente el sistema de debida diligencia para evitar adquirir productos mineros de origen ilícito o de origen que presumiblemente podrían ser ilícitos, y a las plantas observar las medidas de diligencia para determinar a quiénes se les va a prestar el servicio o de quiénes también se va a adquirir el producto minero. Sobre todo si es oro, los controles en oro tienen que ser mucho más reforzados. Igual recomendación para aquellas compañías que prestan servicios a la minería artesanal y de pequeña escala en formalización, o aquellas compañías que venden, que dan en leasing maquinaria, equipos, o que suministran insumos químicos o hidrocarburos a compañías mineras o a personas que ejecutan actividades mineras
en formalización a efectos de que realmente conozcan a su cliente y eviten verse involucrados en algún tipo de investigación por parte del Ministerio Público en materia de minería ilegal, tráfico ilícito de insumos químicos o de maquinarias y equipos. Es lo que tengo para compartir con ustedes esta noche. Discúlpenme el exceso de tiempo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto pueden encontrar mi dirección de correo electrónico en esta última parte. Me hubiera gustado desarrollar mucho más los temas, pero por razones de tiempo y también creo que hay una presentación a continuación. Les dejo mi correo, mis datos, coordenadas para que puedan, cuando gusten, contactarme y formular algún tipo de inquietud. ¿Sí? Muchas gracias nuevamente a Biloy y a todos ustedes por su paciencia y su buena disposición para escucharme. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ya, perfecto. Ya, está bien. Ok. Recording in progress. Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Leofranco Rodríguez Rojas y sean bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Minero. Hoy se desarrollará el tema de instrumentos de gestión en la minería y para ello contamos con la ponencia de la doctora Astrid López, quien es abogada en el área de minería, recursos naturales y sostenibilidad de CMS Grau, con más de 10 años de experiencia brindando asesoría en el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector minero. Su expertise abarca la obtención de permisos y títulos habilitantes, gestión de controversias, revisión y redacción de contratos mineros, evaluación de riesgos regulatorios, revisión de proyectos normativos, entre otros temas. Ha desempeñado roles claves en entidades públicas como OEFA y SINACE, y su formación académica incluye un máster en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado por la Universidad de Piura, además de estudios especializados en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico y el CEA de Chile. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan del Zoom y redes sociales. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat, los cuales serán atendidas por la doctora cuando lo quiera necesario. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la parada para que pueda iniciar su ponencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Aprovecho el espacio para extender las disculpas por parte de la doctora María Cristina Alba. Ella por un tema personal no ha podido estar el día de hoy, pero por mi lado encantada de atender cualquier duda, consulta al final de la presentación. Prometo ser breve porque sé que el día y la hora es complicada en este momento. Entonces, voy a compartir mi presentación y por favor me confirman si se puede visualizar. Em, Perfecto, está en modo presentación, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, el tema que se nos había encargado en esta oportunidad son los instrumentos de gestión ambiental en el sector minería. Sin embargo, previo a conversar sobre estos instrumentos de gestión ambiental, considero pertinente entender cuáles son las etapas de un proyecto de inversión en general, ¿no? Y por qué es que contar con un instrumento de gestión ambiental se torna tan relevante en el marco de todas estas etapas, ¿no? Siempre me gusta presentar un gráfico que es bastante eh, didáctico para poder entender estas etapas del proyecto de inversión, ¿no? Esto es un marco general. Un proyecto de inversión atraviesa en promedio por estas 5 etapas. En el caso de minería,
hay una etapa de planificación, bueno, diseño, planificación, en la que se hacen conversaciones preliminares con un ente promotor, ¿no? En nuestro caso, el ente promotor es el Ministerio de Energía y Minas. Es aquí donde el titular minero empieza a, digamos, hacer proyecciones, análisis de diseño de cómo será el proyecto, ¿no? Su extensión, cuánto es la inversión que va a tener y demás aspectos. Luego pasa, en nuestro caso de minería, a una etapa ya de obtener la concesión, ¿no? Ya sabemos que la concesión es aquel título habilitante que nos va a otorgar derechos y facultades sobre los recursos que puedan encontrarse en el subsuelo. Aquí una de las entidades importantes que destacan en el sector minería es Ingemet, porque es la que otorga efectivamente la concesión minera, ¿no? Si estamos en un caso pues de concesión-beneficio, ¿no? Dependerá también de qué tipo de concesión para saber a qué tipo de entidad nos enfrentamos. Luego, una vez que se tiene la concesión minera, empiezan ya a activarse la necesidad de los permisos. Y es aquí donde nace la necesidad de contar como primer permiso el instrumento de gestión ambiental, como lo podemos ver en esta tercera etapa, ¿no? El instrumento de gestión ambiental, como pueden ver en este gráfico, es el primer permiso que se necesita para poder contar con los demás permisos, ¿no? De hecho, la siguiente etapa, que es la autorización de inicio, que es la que va a permitir ya la construcción del proyecto, no va a poder otorgarse si es que no se cuenta con el instrumento de gestión ambiental. Tampoco va a poder otorgarse, por ejemplo, una licencia de uso de agua. Y en fin, todos los permisos que necesitan previamente de un instrumento de gestión ambiental. Por eso es que se torna su importancia, ¿no? Y se hace énfasis en esta. Y de ahí también que se generen varios cuestionamientos por lo prolongado que puede ser el procedimiento para contar con un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Tenemos experiencias que en promedio se toma aproximadamente 3 años para poder un instrumento de gestión ambiental. Actualmente se están realizando todos los esfuerzos para que estos plazos sean más cortos, pero a la vez también se permita asegurar la protección del ambiente, ¿no? Se trata de buscar un equilibrio entre la inversión y la protección del ambiente. Luego viene la cuarta etapa, que ya lo mencionaba, es la autorización de inicio de actividades, puede ser de de exploración, de explotación. Y finalmente, cuando ya se cuentan con todos estos permisos, viene ya la etapa de operación y es aquí donde interviene la fiscalización, que en el caso de minería, para gran y mediana minería, está a cargo del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, una vez que identificamos en qué etapa estamos y por qué es tan importante un instrumento de gestión ambiental, ya pasamos a las definiciones, ¿no? A veces solemos confundir los términos y hablamos por un lado de instrumentos de gestión ambiental y luego hablamos de certificación ambiental también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, no? La certificación ambiental ha sido definida como aquel acto administrativo que aprueba un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y hace que, o declara en todo caso a través de este acto administrativo que este proyecto es viable ambientalmente. Entonces, tenemos que la certificación ambiental es esta resolución o el acto administrativo, mientras que el instrumento de gestión ambiental es este estudio técnico que hemos elaborado y que va a ser objeto de evaluación por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, ahí vemos las diferencias en los términos. La certificación ambiental, ¿no?, que aprueba este instrumento de gestión ambiental, contiene una serie de obligaciones, ya sea para mitigar, prevenir, compensar, en caso no se puedan con ambas medidas, los impactos ambientales que pueda generar un proyecto de inversión, ¿no? ¿Qué es un proyecto de inversión? Pues es toda actividad, obra pública o privada o mixta que al momento de ejecutarse genera impactos ambientales. Y estos impactos ambientales deben estar descritos en un estudio técnico, pero no solamente los impactos, sino también la estrategia de manejo ambiental que va a adoptar el titular para poder contrarrestar estos impactos y en la medida de lo posible se puedan ocasionar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite un instrumento de gestión ambiental, conocer ambas partes. Los impactos ambientales, por un lado, de todos los componentes que se van a implementar y a su vez cuáles son las medidas de manejo ambiental que se van a adoptar para contrarrestar estos impactos ambientales, ¿no?
Esas son las partes más importantes de un instrumento de gestión ambiental. Por supuesto, hay otros acápites, como por ejemplo el plan de relaciones comunitarias, está también la descripción del proyecto, la línea base, ¿no? Ya sabemos que hace poco se ha aprobado la guía para la elaboración de la línea base, ¿no? Y también están aspectos económicos, ¿no? De cuánto es el impacto, cuánto en términos monetarios o economizados se puede proyectar un impacto ambiental, ¿no? Entonces vemos que es un estudio al menos en nuestro ordenamiento, bastante extenso, ¿no? Que abarca todas las aristas, desde la descripción de un proyecto hasta finalmente los aspectos económicos que demandan estos impactos ambientales, ¿no? Es por ello que en la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental intervienen consultoras ambientales que deben tener la autorización de SENACE para elaborar estos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? No cualquier profesional puede elaborar un instrumento. Entonces se necesita digamos, la venia o la validación del Estado para poder elaborar instrumentos de gestión ambiental. Bien, entrando ya más a materia, tenemos varios tipos de instrumentos de gestión ambiental en el sector minería. Yo los clasifico básicamente en tres grandes grupos. El primero son los instrumentos de carácter preventivo, que yo le llamo los principales, porque se entiende que es lo primero que voy a tener que contar antes de poner la primera piedra en el área, ¿no? Están los instrumentos de carácter complementario, ¿no? Que son estos que están aquí en este círculo naranja, que son proyectos fuera del CEIA, que ya vamos a ver cuáles son. Y finalmente son estos instrumentos ya de carácter correctivo, ¿no? De estos que vienen saliendo según las ventanas normativas para poder adecuarnos, ¿no? Cuando no hemos contado previamente con un instrumento, pero pese a ello hemos implementado actividades o componentes en la unidad minera, ¿no? En este primer grupo de instrumentos de gestión ambiental, que son los de carácter preventivo, se entiende que en el área donde se van a ejecutar estas actividades no existe ningún componente, ¿no? Estamos en la etapa inicial, en la etapa cero. Es aquí donde se cumple precisamente el gráfico que les mostraba anteriormente, en la etapa de planificación y diseño, luego tengo la concesión, tengo el permiso del terreno superficial también, y es aquí donde empiezo a decir, ok, los componentes principales van a ir en esta área, los componentes auxiliares van a ir en esta otra, ¿no? Identifico cuál es mi área de influencia directa e indirecta, social indirecta, ¿no? Y es así donde viene la clasificación a su vez de estos instrumentos de gestión ambiental de carácter preventivo, ¿no? Que estos se enmarcan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Sabemos que existe la ley que es propia de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento, que es el Decreto Supremo 019/2009, que también ha sido objeto de modificación últimamente para incorporar estos cambios que van a permitir aparentemente la celeridad de la aprobación de los instrumentos. Entonces, en el marco del CEIA, los proyectos de inversión pueden contar con tres tipos de instrumentos de gestión ambiental dependiendo del impacto que puedan generar, ¿no? Si es un impacto leve, se va a contar con una declaración de impacto ambiental que es la categoría 1, ¿no? Si es un impacto moderado, se necesitará un estudio de impacto ambiental semidetallado, categoría 2. Estos dos son aprobados por el sector, en este caso el sector minería. Y cuando se trata de un impacto alto, corresponde a un estudio de impacto ambiental detallado, categoría 3, que en nuestro ordenamiento estos instrumentos están a cargo del SENACE, ¿no? SENACE se encarga de aprobar los instrumentos de mayor envergadura del país, en este caso de minería, y se tiene pensado que en un futuro asuma los estudios de impacto ambiental también semidetallados, pero por ahora la distribución de roles entre entidades es la que vemos en la lámina. Este gráfico representa también de manera ordenada lo que he mostrado anteriormente, ¿no? Tenemos la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3 y finalmente la clasificación de los impactos que genera, ¿no? Bien, los estudios de impacto ambiental detallados están regulados para el sector minería en el Decreto Supremo 040 2014
Y el procedimiento que ahora tiene a cargo SENACE está a través del Procedimiento Único de Certificación Ambiental, más conocido como el PUTCA, ¿no? Que ha entrado en vigencia el 1 de enero de este año. Las actividades que son materia de un estudio de impacto ambiental detallado son las de explotación minera, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento a cargo de la gran y mediana minería, ¿no? Se entiende que estos son los impactos ambientales de carácter alto. El procedimiento, los plazos y demás está ampliamente desarrollado en las normas que he comentado. En este espacio no voy a desarrollar cada uno de los hitos por los que pasa estos instrumentos de gestión ambiental, porque esto es bastante normativo. La idea aquí es explicarles en el espacio que nos queda, de manera general, cada uno de los instrumentos, su alcance y las controversias que podamos tener en este tipo de instrumentos, ¿no? Es importante señalar que toda esta tarea de aprobar y evaluar los instrumentos de gestión ambiental inicialmente estaban a cargo del sector, en este caso del Ministerio de Energía y Minas, pero posteriormente se aprobó o se creó el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, a fin de que se cuente con un ente imparcial que no tenga que ver con, que además de promover la inversión como lo hace el MINEN, tenga que aprobar los instrumentos de gestión ambiental, porque había esta sensación de que el MINEN actuaba como juez y parte. Entonces se creó este organismo, se entendía de que iba a ser un organismo especialmente abocado para la aprobación de instrumentos de gestión ambiental, y esto iba a generar a su vez de que los instrumentos se aprueben en un corto plazo. Sin embargo, vemos que en la práctica esto no ha sucedido así. Evidentemente, y con el reconocimiento que corresponde, SENACE es un ente bastante especializado que cumple un rol muy importante en el país respecto a los proyectos de inversión. Sin embargo, aún se mantienen cuestionamientos sobre el tema de los plazos para obtener la aprobación de los instrumentos, ¿no? Realmente se logró el objetivo inicial de crear un organismo, o más bien se ha centralizado y sigue siendo un organismo que demora en aprobar estos permisos y finalmente se terminan retrasando los proyectos de inversión. El listado de los proyectos en el marco del CEIA, que es un listado aprobado por el Ministerio del Ambiente, especifica, ¿no?, cuáles son eh, aquellas actividades que se enmarcan dentro de un instrumento, dentro del estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Como podemos ver acá, explotación, beneficio minero, transporte de minerales. Aquí se colocan los ejemplos de qué tipo de transporte de mineral, ¿no? Porque usualmente cuando uno menciona transporte de mineral, se le viene a la mente una carretera, ¿no? Sin embargo, la norma hace referencia, aquí me refiero a la Ley General de Minería, hace referencia a actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, los mineroductos, tuberías, bajas transportadoras. Em, Así también como componentes auxiliares, como son las plantas de tratamiento, polvorines, líneas de transmisión, helipuertos y demás, ¿no? Luego vienen los estudios de impacto ambiental semidetallados. Estos han sido reservados en nuestro ordenamiento para las actividades de exploración minera. Se entiende que esta categoría corresponde a impactos, o en todo caso la exploración minera genera impactos moderados. Eso es lo que ha considerado nuestro ordenamiento. Y aquí la autoridad competente no es el SENACE, sino es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, para lo que es la gran y mediana minería. Finalmente, tenemos la declaración de impacto ambiental, ¿no?, en la que pueden aplicar también actividades, también para la gran y mediana minería en el caso de la exploración, pero también para pequeños mineros y mineros artesanales cuando quieran desarrollar las actividades que se describen en la lámina, ¿no? Se entiende que se generan impactos ambientales negativos leves, y aquí la autoridad competente va a ser dependiendo de dónde se ubica el proyecto, ¿no? Si se ubica por ejemplo, en el Departamento de la Libertad, Cajamarca, será el gobierno regional competente, ¿no? Si se si es un pequeño productor minero o minero artesanal, en la jurisdicción de Lima, aún es aprobado por el MINEN.
El segundo grupo o el segundo bloque de instrumentos preventivos son aquellos que son complementarios, ¿no? Es decir, yo ya tengo mi estudio de impacto ambiental detallado, semi-detallado, mi declaración de impacto ambiental, pero ahora quiero realizar actividades adicionales. Entonces, es aquí donde se han generado estas figuras, como tenemos el informe técnico sustentatorio, que es un instrumento a través del cual se pueden realizar modificaciones, ampliaciones o variaciones al proyecto de inversión, pero siempre y cuando se trate de generar, de que los impactos que se generen sean no significativos. Luego, luego con el nuevo reglamento de exploración minera se creó la ficha técnica ambiental, la FTA, ¿no? Que también está abocada a proyectos de exploración minera. Ya vamos a ver en qué supuestos. Y la última figura ha sido considerada, ha sido la llamada comunicación previa, ¿no? Que esto también ya lo vamos a conversar más adelante y pues vamos a ver la naturaleza jurídica que tiene esta comunicación. Además, he agregado en esta lámina, aunque no es tanto de carácter preventivo, pero sí es considerado como un instrumento complementario, es el plan de cierre de minas, ¿no? Que es este instrumento que se encarga de, digamos, recoger todas las medidas de cierre que se van a realizar cuando ya se han finalizado, ya se vienen culminando las actividades mineras, ¿no? Bien, el primero es el informe técnico sustentatorio. Como comentaba, este instrumento está abocado a realizar ampliaciones, mejoras tecnológicas, variaciones, modificaciones, pero siempre y cuando se generen impactos no significativos. Para ello existe una norma especial que es la resolución ministerial que aprueba los criterios de aprobación de los informes técnicos sustentatorios y aquí es donde se establecen cuáles son todos los supuestos por los que aplica este tipo de instrumento. El decreto supremo 040 también establece cuáles son los supuestos en los que no debería aprobarse un informe técnico sustentatorio, los ITS, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere ampliar el área de influencia del proyecto, cuando se trata de componentes principales, ¿no? En fin, una lista de casos en los que no corresponde un informe técnico sustentatorio y por lo contrario corresponde una modificación de estudio de impacto ambiental más conocida como la MEIA, ¿no? Uno de los cuestionamientos o las controversias que se ha presentado en los informes técnicos sustentatorios es que pese a que se acredita, ¿no? De que efectivamente se va a generar un impacto no significativo, por ejemplo, cuando se trata de tendidos eléctricos que no van a tener impacto en un cuerpo hídrico, se ha tenido la controversia de que esto la autoridad no lo acepta vía ITS. Entonces, se han hecho las consultas pertinentes a la autoridad que rectora en temas de evaluación de impacto ambiental, que es el Ministerio del Ambiente, en las que se han emitido criterios en los que efectivamente puede aplicarse un ITS siempre y cuando se acredite que no se va a afectar el cuerpo hídrico, por ejemplo, ¿no? Y es así como las autoridades, por ejemplo, como SENACE, han ido asumiendo esta posición en la que efectivamente aceptan ITS pese a que el supuesto no está en la norma en la resolución ministerial, pero sí el titular minero sustenta de que no se han cometido o de que no se van a generar impactos o que se van a generar impactos no significativos, perdón. Luego tenemos la ficha técnica ambiental. En este caso, como lo mencionaba en las láminas anteriores, esto es una certificación ambiental que aplica en todo caso para proyectos de exploración y también se tiene la vocación de que no puedan generar o que generen impactos no significativos. Ahora, ¿cuál es la controversia en este caso? En el Decreto Supremo 042-2017 existe una figura que se llama proyectos vinculados, ¿no? Cuando la autoridad detecta de que existen más de una FTA presentada, de que hay coincidencia en el área, de que hay coincidencia en el titular, por supuesto, y de que existen otros tipos de similitudes entre una o más de dos FTA, lo que hace el Ministerio de Energía y Minas, el MINEN, es
agrupar estos instrumentos, estas FTA, y evaluar si es que efectivamente corresponde a una FTA o por el contrario corresponde a una declaración de impacto ambiental o un estudio mayor, ¿no? Esta figura se ha creado porque a partir de las experiencias del MINEM existen también casos en los que eh, se presenta más de una FTA para en realidad tratar de evadir lo que realmente corresponde como es una declaración de impacto ambiental, ¿no? Entonces, como son procedimientos rápidos, céleres, basta con la presentación, se aplica silencio positivo, lo que han visto algunos titulares es tratar de ir por esta vía para contar con una certificación ambiental rápida. Sin embargo, el MINEN ha tomado en cuenta estas alertas para poder regular lo que son los proyectos vinculados y evitar así de que se intente evadir o eludir un correcto instrumento de gestión ambiental para la envergadura del proyecto de inversión que se pretende ejecutar. Bien, luego tenemos como el último supuesto de estos instrumentos complementarios la comunicación previa. La comunicación previa ha sido regulada tanto para la etapa para los proyectos de exploración y para los proyectos que están en etapa de explotación. Existe un cuestionamiento y muchos pequeños productores mineros han cuestionado de por qué la comunicación previa no se les aplica, por ejemplo, ¿no? Pese a que también estarían en igualdad de condiciones. Entonces, eso es una tarea que está pendiente y que se entiende o se espera de que sea recogida en, en esta ley o en este reglamento que va a salir o que está elaborando el MINEN sobre los PPMs. Una comunicación previa, como su mismo nombre lo dice, se trata de un escrito que presenta el titular minero señalando a la autoridad que está en un determinado supuesto en el que no es necesario tramitar una modificación del instrumento de gestión ambiental, ¿no? Estos supuestos, en este caso el sector se ha asegurado de que estos supuestos sean taxativos, ¿no? Hay una tipología de los supuestos a través de los cuales aplica la certificación ambiental. Entonces, por ejemplo, en el caso de la etapa de exploración, vemos que en el artículo 56 se regula esta figura y se establecen determinados supuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la reubicación de componentes principales, siempre que no se infrinjan las categorías, ampliación del cronograma, incorporación de equipos, cambios de sistemas de coordenadas y entre otros supuestos, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿qué es una comunicación previa o cuál es la naturaleza jurídica de una comunicación previa, ¿no? En nuestra opinión, una comunicación previa es un procedimiento administrativo de aprobación automática, ¿no? Si nos damos cuenta, tiene los mismos efectos recogidos en la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444, en la que se establece que solo basta con la presentación de esta solicitud para que de manera automática se cuente con el permiso. En este caso se cuente con la modificación o ya se dé por sentada la modificación que queremos implementar en la unidad. Además, tiene la característica de que no se espera un pronunciamiento oficial por parte de la autoridad, ¿no? Ni del Ministerio de Energía y Minas ni de SENACE. Además, se espera de que efectivamente, como toda comunicación o como toda información presentada para aprobación automática o silencio administrativo positivo, está sujeta a fiscalización posterior. Es decir, la autoridad, en caso se presente esta comunicación, esta información, tiene la facultad de realizar las acciones conducentes a verificar si es que efectivamente calza o no en este supuesto. Sin embargo, ¿qué sucede en la práctica, no? Se ve de todo, tanto, o sea, tanto por el titular como por la autoridad. En algunos casos, la autoridad ha desconocido estos supuestos de comunicación previa en el marco de una modificación de estudio de impacto ambiental. Es decir, el titular presenta su modificación de estudio de impacto ambiental y señala de que determinado componente ha sido implementado, ha sido variado, reubicado a partir de una comunicación previa. Sin embargo, tenemos casos en la práctica en los que SENACE o MINEN desconocen el supuesto en plena evaluación. Entonces, claro, tenemos la implementación de un componente o de una actividad según el supuesto y sin embargo, la autoridad SENACE o MINEN
desconoce esto y le viene la pregunta, ¿qué hacemos con esta implementación ejecutada? Que ya se hizo y no pasó por el procedimiento correspondiente, ¿no? Entonces ahí tenemos una debilidad. Otra debilidad, y ya esto viene un poco por parte del titular, es que también presenta supuestos que muy bien sabe que no calzan en la tipología ya establecida por parte del MINEM, ¿no? Entonces, aquí también se puede enfrentar ante a un problema a futuro, como el que acabo de mencionar, y es aquí donde vienen las oportunidades de mejora, ¿no? A nuestro criterio, consideramos de que ya esto trasciende a un ámbito de permisología y ya más bien pasa a una buena fe tanto de la parte de la autoridad evaluadora como del titular, ¿no? Sí se ha creado esta figura de la comunicación previa precisamente para agilizar los proyectos de inversión. Consideramos de que ambas partes deberían actuar sobre la buena fe, sobre la predictibilidad y efectivamente presentar los supuestos que corresponde y efectivamente acogerlos si es que calzan en la norma, ¿no? Porque claro, ya encontrarnos con una negatoria por parte de la autoridad en plena evaluación, lo único que va a hacer es generar inconvenientes en el procedimiento de evaluación y, por supuesto, incumplimientos que son objeto de fiscalización por parte de OEF. Entonces, esto es una de las recomendaciones que se vienen formulando a la comunicación previa, así como también se espera de que se amplíen los supuestos. En el caso de minería, si no me equivoco, en el caso de explotación minera, no se han ampliado los supuestos desde el 2020. Entonces, ya han pasado casi 5 años en los que evidentemente por la misma dinámica de la actividad minera, fácilmente pueden calzar más supuestos de los que se prevé en la norma, ¿no? Igualmente, aquí en la etapa de explotación, también tenemos en el artículo 133 del Decreto Supremo 040-2014 supuestos en los que puede calzar una comunicación previa. También, evidentemente, esto no debe implicar la modificación de títulos habilitantes, em, se debe encontrar dentro del área efectiva del proyecto y hay aproximadamente 18 supuestos que regula la norma sobre en los casos en los que aplica la comunicación previa, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre una consulta frecuente es si en el cambio del sistema de coordenadas pueden también calzar cambios de piezómetros, ¿no? Entonces nosotros sabemos que los piezómetros son estos equipos que se instalan para poder realizar monitoreos de agua. Sin embargo, cuando se presentan estos como comunicación previa, ya se ha tenido el cuestionamiento de que esto de cambio de sistema de coordenadas en realidad se refiere a una suerte de ubicación de la georreferenciación, pero más no de la reubicación de componentes. Entonces, ahí también hay un cuestionamiento. Otro cuestionamiento en etapa de explotación en los casos de explotación es, por ejemplo, que entendemos como el cambio de la naturaleza de un componente que va a coadyuvar a un componente principal, ¿no? Ahí también se presentan varias controversias entre la autoridad y el titular minero de qué calzaría como una actividad que coadyuva a un componente principal y finalmente pues nos damos la sorpresa de que debió siempre tramitarse un informe técnico sustentatorio, ¿no? Ahora, solo como dato anecdótico, tenemos de que, por ejemplo, en el sector electricidad, en donde también está regulada la comunicación previa, la Dirección de Gestión Ambiental en Asuntos Eléctricos sí emite un pronunciamiento y efectivamente señala si el supuesto que has presentado calza o no calza como una comunicación previa. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos también una entidad, un organismo, una dirección que ha preferido mejor tomar riendas y posición sobre qué supuestos va a presentar el titular que calcen como en comunicación previa, pese a que esta figura no espera un pronunciamiento por parte de la autoridad, ¿no? Finalmente, tenemos los instrumentos correctivos o de adecuación. Aquí sí hay de tres tipos, ¿no? Los principales, estos que se emitieron inicialmente, pues, el PAMA es una figura bastante antigua, ¿no? Que se antecede a los estudios de impacto ambiental.
Y pues ya cada vez son menos los proyectos de inversión que todavía tienen un PAMA. En su lugar, luego, con los años, con el primer reglamento, con el actual reglamento, que es el 040 en el 2014, se aprobó la primera ventana de adecuación a través de la figura del Plan Ambiental Detallado, el PAT, ¿no? Tenemos que cada aproximadamente 4 o 5 años, el Ministerio de Energía y Minas abre estas ventanas para que los proyectos mineros puedan regularizar o, en todo caso, adecuar aquellos componentes o actividades que implementaron sin contar previamente con una modificación de instrumento de gestión ambiental, ¿no? Aquí los cuestionamientos, y de hecho la última aprobación de los PADs ha sido del año pasado. El cuestionamiento es que siempre estos acogimientos al PAD van a conllevar una sanción, ¿no? Y aquí hay un cuestionamiento, por ejemplo, porque se considera que este acogimiento viene por parte de la voluntad del titular de reconocer que ha implementado actividades y obras sin contar con un instrumento de gestión ambiental, pero claro, ese reconocimiento o esa declaración que hace el titular es castigada con una sanción económica, ¿no? Y de hecho no es una sanción de poca monta, ¿no? Ya sabemos que las sanciones de UEFA son bastante elevadas. Entonces aquí se cuestiona porque se considera que se vulnera el principio de no autoincriminación, ¿no? Que es un principio de corte penal, pero que también es aplicable al procedimiento sancionador porque es prácticamente el titular el que termina sintiendo o da la sensación de que efectivamente está yendo al caldalso, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy, declaro que no he hecho determinadas actividades, sin embargo, eso implica prácticamente una sanción automática, ¿no? Entonces, de hecho, hay titulares mineros que señalan que no se entiende por qué esto de plano no viene con una sanción, sino que se tiene que esperar un procedimiento tan largo porque finalmente no hay argumentos de defensa sobre este tipo de imputaciones, ¿no? Entonces siempre van a ser sancionados. Y finalmente tenemos los instrumentos de gestión ambiental correctivos que están abocados están abocados a los pequeños productores mineros y productores de minería artesanal. Esto también tiene, digamos, la misma naturaleza que el plan ambiental detallado, que es em, declarar todos los componentes de actividades que se han realizado sin contar con un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Encantada de atender cualquier duda o consulta. Todavía estoy dentro del marco del horario que me han dado. Entonces, este, me comentan si tienen algún cuestionamiento y podemos conversar un rato. Muchas gracias, Mario, por la consulta. Bien, Mario nos consulta quién y cómo determinan el tipo de impacto en un proyecto de inversión. A ver, ¿quién propone el tipo de impacto? Siempre es el titular, ¿no? El titular tiene la obligación de justificar que el impacto que va a generar en el marco de una modificación o ampliación es no significativo, ¿no? Entonces, a través de su consultora, los esfuerzos que haga la consultora con el equipo técnico y la comprobación, ya sea de campo, con información primaria, secundaria, con monitoreos y evidencias utilizadas durante la operación, puede acreditar de que efectivamente no se va a generar o se va a generar un impacto no significativo. Quien finalmente termina decidiendo si esto es así es la autoridad, ya sea SENACE o MINEN en el caso de minería,
es si acoge o no acoge la posición del titular, ¿no? Hay casos en los que efectivamente la autoridad ha señalado no, para mí eso sí genera un impacto significativo, por tanto no te corresponde un ITS, tienes que proceder con la milla, ¿no? Entonces dependerá mucho del sustento que cuente el titular para que pueda causar o generar convicción por parte de la autoridad. Obviamente esta convicción no solamente llega a esta conclusión con la información que presenta el titular, sino que el SENACE y el MINEN también hacen sus propios esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, pueden generar visitas, pueden pedir más información, pueden observar la información presentada a fin de que ésta se pueda complementar y esclarecer todas las dudas que tenga para determinar el impacto, ¿no? A nivel PYME, ¿qué instrumentos son aplicables? Entiendo que en este caso se trata de un pequeño productor minero o minero artesanal. En estos casos se aplica una DIA o un estudio de impacto ambiental semi-detallado si es que los impactos son mayores. Pero en la práctica se ha visto que se presentan para este tipo de casos una declaración de impacto ambiental, ¿no? También, si es que estás en el supuesto, efectivamente puedes pasar en una ficha técnica ambiental, ¿no? En una FTA. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Recording stopped.